La lluvia caía como cuchillos sobre el techo de hojalata oxidada aquella tarde de noviembre de 1892 en lo profundo de la Sierra Madre Oriental. No era la clase de lluvia que refresca la tierra reseca y hace florecer los maizales. Era una lluvia fría y vengativa que azotaba su piel con la intención de castigarla, de recordarle a Elena Martínez que el mundo no tenía piedad de las viudas con 6 bocas que alimentar y sin un centavo a su nombre. Apenas 3 semanas antes, su esposo Rodrigo había muerto. La versión oficial, la que su cuñado, don Ezequiel, repetía con una sonrisa falsa y una mirada de serpiente, era que Rodrigo se había emborrachado y se había caído del caballo al barranco del Diablo, rompiéndose el cuello. Nadie en el pueblo se atrevió a contradecir esa versión. Nadie excepto Elena, quien había visto las marcas en el cuello de su esposo la noche que trajeron su cuerpo. No eran marcas de una caída, eran marcas de una cuerda. Rodrigo había descubierto algo que don Ezequiel, el hermano mayor, dueño de la hacienda Santa Gertrudis, no quería que nadie supiera. Rodrigo le había susurrado a Elena esa noche, con los ojos brillantes de miedo y esperanza. «Encontré los papeles, Elena, los viejos papeles que prueban que estas tierras no son de Ezequiel. Son tierras comunales, robadas por su abuelo en 1850. Si se las muestro al juez de distrito, todo cambia». Todo. Pero Rodrigo nunca llegó al juez de distrito. Su cuerpo fue encontrado al amanecer, destrozado en el fondo del barranco, y los papeles que había mencionado nunca fueron encontrados. Elena había intentado hablar, había intentado gritar la verdad en el funeral, pero las frías miradas de los capataces de don Ezequiel la silenciaron. Que una viuda acusara al terrateniente más poderoso del valle era una sentencia de muerte. Así que se tragó la rabia, enterró a su marido en silencio y esperó. Esperó a que su cuñado le permitiera quedarse en la casita de adobe que Rodrigo había construido con sus propias manos en las afueras de la hacienda. Esperó a que pasara el duelo. Esperó a que la vida continuara. Pero don Ezequiel no esperó nada. El 21 de noviembre, exactamente 3 semanas después del entierro, don Ezequiel llegó a la puerta de Elena con 4 de sus hombres. Hombres con fusiles y machetes, hombres desalmados que obedecían órdenes sin rechistar. «Se acabó la época de la caridad, Elena», dijo don Ezequiel con voz fría como el acero. Su bigote canoso temblaba levemente, no de emoción, sino de satisfacción. «Esta casa es de la hacienda. Rodrigo trabajó mi tierra, pero nunca fue dueño de nada, ni de la casa, ni de la tierra. Y ahora que ya no está, tú y tus hijos no tienen derecho a estar aquí». Elena, con su hija menor, Lucía, de 8 meses, llorando contra su pecho, se puso de pie. Su delgado cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia contenida que la ardía desde hacía 3 semanas. «Rodrigo era su hermano», susurró con la voz entrecortada. «¿Cómo puede echarnos así? Somos de su sangre». Don Ezequiel rió, una risa seca y cruel que resonó en el patio de tierra. «Rodrigo era un borracho que se cayó de un caballo, y tú eres una viuda que no puede pagar la renta. La sangre no compra tortillas, Elena. Tienes hasta el anochecer para irte». Los hombres empezaron a sacar sus pocas pertenencias. La estera desgastada donde dormían los 6 niños, la olla de barro agrietada, el metate que había pertenecido a la abuela de Elena, las 2 mantas finas que los protegían del frío de la montaña. Todo fue arrojado al lodo del patio como basura. Elena miró a sus hijos. Miguel, el mayor de 11 años, con los ojos llenos de lágrimas que contenía, intentó ser fuerte, abrazando a sus hermanos menores. Antonio, de 9 años. Rosa, de 7. Los gemelos Pedro y Pablo, de 5. Y la pequeña Lucía. 6 hijos. 6 almas que dependían de ella, y ella no tenía nada, absolutamente nada que darles. Pero entonces, desde detrás de la casa, se escuchó un gruñido bajo y amenazador. Era Sombra, el pastor alemán que Rodrigo había criado desde cachorro.
Era un animal enorme, con pelaje negro como la nieve y ojos inteligentes y leales. Rodrigo lo había entrenado para cuidar el ganado, pero sobre todo para proteger a su familia. Sombra se interponía entre Elena y los hombres de don Ezequiel, con los colmillos al descubierto y el pelaje erizado en la espalda. Uno de los capataces levantó el rifle, apuntando directamente a la cabeza del perro. ¡No!, gritó Elena, lanzándose hacia adelante. ¡No le hagas daño! ¡Por favor! Don Ezequiel levantó una mano, deteniendo a su hombre. Sonrió con crueldad. «Llévate al animal, pero si lo vuelvo a ver en mi terreno, lo mataré. Y si te veo a ti, Elena, te meteré en la cárcel por allanamiento». ¿Entiendes? Elena asintió, y las lágrimas finalmente corrieron por sus mejillas sucias. Tomó la cuerda que servía de correa a Sombra y reunió a sus hijos. No tenía a dónde ir. El pueblo más cercano estaba a 2 días de viaje. No conocía a nadie fuera del valle. Su propia familia había muerto años antes en una epidemia de viruela. Estaba sola. Pero mientras cargaba a Lucía y guiaba a sus hijos hacia el sendero lodoso que salía de la hacienda, una idea oscura y desesperada empezó a formarse en su mente. Recordó las historias que Rodrigo contaba junto al fuego, historias de la choza abandonada en lo profundo del bosque del silencio, un lugar que nadie visitaba porque se decía que estaba maldito. «Si alguna vez necesitas esconderte», le había dicho Rodrigo una noche, medio en broma, «ve a la cabaña del bosque. Nadie te buscará allí. Tienen demasiado miedo». Elena no creía en maldiciones, solo creía en la maldad de los hombres. Y en ese momento, la maldición de un bosque silencioso sonaba menos aterradora que la crueldad de don Ezequiel. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. El camino al bosque del silencio no estaba marcado en ningún mapa. Era un sendero olvidado, cubierto de maleza y helechos gigantes que se adentraba en las montañas. Elena solo lo había oído mencionar en susurros, siempre acompañados de la señal de la cruz y miradas nerviosas. Se decía que el bosque había sido escenario de una masacre durante la Guerra de Reforma, 40 años antes. Soldados franceses persiguieron a un grupo de insurgentes mexicanos hasta esa hondonada boscosa y los ejecutaron a todos, colgándolos de los árboles más altos. Desde entonces, la gente juraba que en las noches sin luna podían oír los gritos de los ahorcados y ver luces fantasmales entre los troncos. Pero Elena no podía darse el lujo de temer a los fantasmas. Los vivos eran mucho más peligrosos. La lluvia arreció mientras ella y sus hijos avanzaban por el sendero. Miguel llevaba a Pablo a la espalda, mientras Antonio sostenía la mano de Pedro. Rosa se aferraba a la falda empapada de Elena, y Lucía, la bebé, lloraba débilmente contra su pecho, empapada y con frío. Sombra avanzaba, olfateando el camino, con el oído alerta. El perro parecía inquieto, pero no por miedo, sino por vigilancia. Era como si supiera que debía proteger a la manada. Tras 2 horas de agotadora caminata, el bosque cambió. Los árboles se hicieron más densos y altos, bloqueando casi toda la luz del día. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo constante de la lluvia que se filtraba a través del dosel. No había pájaros, ni insectos, solo el susurro del viento entre las hojas muertas. Y entonces, a través de la niebla que se elevaba del suelo húmedo, Elena la vio. La cabaña era más pequeña de lo que había imaginado, casi devorada por la vegetación. Las paredes de madera podrida estaban cubiertas de musgo y hongos, y el techo de tejas roto se hundía peligrosamente en el centro. Pero era una estructura, era un techo, era un refugio. Elena se detuvo frente a la puerta entreabierta, con el corazón latiéndole con fuerza. Sombra gruñó suavemente, con la mirada fija en la oscuridad del interior. «Tranquilo, Sombra», susurró Elena, acariciando la cabeza mojada del perro. Se giró hacia Miguel. «Quédate aquí con tus hermanos. Voy a comprobarlo». Miguel asintió, pálido, pero decidido.
Elena empujó la puerta, que se dio con un crujido agudo de madera hinchada. El interior olía a tierra húmeda, madera podrida y algo más, algo antiguo. Había una chimenea de piedra en un rincón, llena de cenizas frías, una mesa volcada, una silla rota, y en el rincón más alejado, cubierto de telarañas, un catre de madera con un colchón de paja podrido. No había señales de violencia, ni esqueletos ni sangre seca. Solo abandono. La cabaña había sido olvidada por el mundo, dejada a la naturaleza para que la recuperara lentamente. Elena respiró aliviada. No era perfecta, pero era lo suficientemente buena. Salió y llamó a sus hijos. «Pasen rápido, vamos a secar la ropa y encender un fuego». Los niños entraron en silencio, demasiado cansados y asustados para protestar. Sombra fue el último en entrar, olfateando cada rincón con recelo. Mientras Elena buscaba desesperadamente algo seco que encender, Miguel encontró un montón de leña vieja apilada bajo un alero exterior, milagrosamente protegida de la lluvia. Con manos temblorosas, Elena usó sus últimas cerillas y logró encender una pequeña llama. El calor fue inmediato y les salvó la vida. Los niños se acurrucaron alrededor del fuego, quitándose la ropa mojada y envolviéndose en mantas húmedas. Elena amamantó a Lucía, sintiendo que la leche fluía débilmente, afectada por el estrés y el hambre. Aquella primera noche fue un infierno de frío, hambre y miedo. Los niños lloraban. Elena intentó calmarlos con canciones que su madre le había enseñado, pero se le quebró la voz. Sombra no durmió. Se sentó junto a la puerta, con los ojos brillando en la oscuridad, atento. Y entonces, cerca de la medianoche, cuando el fuego se había reducido a brasas y todos finalmente habían caído en un sueño exhausto, Sombra comenzó a gruñir. No era un gruñido de advertencia contra algo externo. Era un gruñido dirigido hacia adentro, hacia el suelo bajo sus patas. Elena se incorporó con el corazón acelerado. «¿Qué pasa, Sombra?» El perro empezó a rascar el suelo con las patas delanteras, cavando con frenesí. La tierra seca y suelta voló hacia atrás, formando un pequeño montículo. «Sombra, cállate», susurró Elena con urgencia, temiendo que el ruido despertara a los niños o atrajera algo peor. Pero el perro no se detuvo. Cavó como un poseso, sus garras arañando algo sólido bajo tierra. Y entonces, a la luz de las brasas moribundas, Elena vio lo que Sombra había desenterrado. No era un hueso, no era una raíz, era el borde de una trampilla de madera, oculta bajo décadas de tierra compactada. Elena se quedó paralizada, mirando la trampilla medio expuesta. Su mente racional le gritaba que la tapara de nuevo, que no tocara lo que se escondía bajo el suelo de aquella maldita choza. Pero otra parte de ella, la desesperada que había caminado bajo la lluvia con 6 niños hambrientos, necesitaba saber. Las historias de tesoros enterrados eran comunes en las montañas. Revolucionarios, bandidos, terratenientes fugitivos, todos habían escondido oro y plata durante las guerras. ¿Y si hubiera algo ahí abajo, algo que pudiera salvarlos? Con manos temblorosas, Elena apartó con cuidado a Sombra y comenzó a cavar con las manos desnudas, clavándose las uñas en la tierra dura. La trampilla era más grande de lo que había imaginado, casi 1 metro cuadrado, con una anilla de hierro oxidado como manija. Tiró de la anilla. La madera crujió, resistiéndose, pero finalmente cedió con un profundo gemido que resonó en el silencio del bosque. Una ráfaga de aire frío y viciado se elevó del agujero, un soplo de la tierra misma que olía a humedad antigua y a algo metálico. Elena acercó una brasa ardiente de la chimenea, improvisando una antorcha con un palo envuelto en trapos. La luz parpadeante iluminaba una escalera de madera que descendía en la oscuridad. Los escalones estaban cubiertos de polvo y telarañas, pero parecían sólidos. Elena miró a sus hijos. Estaban profundamente dormidos, exhaustos por la caminata.
Miguel rodeaba a Rosa con un brazo protector, y los gemelos estaban acurrucados como cachorritos. Lucía respiraba suavemente en la cuna improvisada. Sombra la miró, sus ojos inteligentes brillando en la penumbra, como preguntándole si realmente iba a bajar. «Quédate aquí», le susurró Elena. «Cuida de los niños». El perro se acostó junto a Miguel, obediente pero alerta. Elena comenzó a descender. Los escalones crujieron bajo su peso, amenazando con romperse en cualquier momento. La oscuridad era absoluta, absorbiendo la tenue luz de su linterna. El aire se espesaba con cada paso, cargado de humedad y ese olor metálico que le erizaba la piel. Tras lo que parecieron 10 pasos, su pie tocó tierra firme. Levantó la antorcha. Lo que vio la dejó sin aliento. No era solo un sótano. Era una cámara excavada en la roca viva, con paredes de piedra tallada y un techo abovedado que desaparecía en las sombras. En el centro se alzaba una sólida mesa de madera, casi intacta, cubierta de mapas amarillentos y documentos enrollados. Y contra la pared del fondo, apiladas con un cuidado casi reverente, estaban cajas de madera con el sello quemado de la Casa de la Moneda de México. Elena se acercó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Abrió la primera caja con manos temblorosas. El oro brillaba a la luz de la antorcha. Monedas de oro, perfectamente apiladas, docenas de ellas. No eran monedas comunes, eran piezas de 20 pesos, acuñadas durante el imperio de Maximiliano, hacía más de 40 años. La segunda caja contenía lingotes de plata, cada uno marcado con el escudo imperial. La tercera caja estaba llena de documentos sellados con cera roja y negra. Elena tomó uno de los documentos y lo desenrolló con cuidado. La tinta era vieja, pero legible. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con elegante caligrafía. Yo, General Ignacio Méndez, en el año de Nuestro Señor de 1867, certifico que las tierras del Valle de Santa Gertrudis, incluyendo la hacienda del mismo nombre, fueron adquiridas mediante fraude y violencia por don Sebastián Aguirre en el año de 1850. Los documentos adjuntos prueban que dichas tierras son propiedad comunal del pueblo de San Rafael, otorgada por Real Cédula en 1720. Elena continuó leyendo. Sus manos temblaban cada vez más violentamente. El general Méndez había sido uno de los líderes republicanos durante la Guerra de Reforma. Descubrió que la familia Aguirre, antepasados de don Ezequiel, había robado las tierras mediante asesinatos, falsificación de títulos y sobornos a jueces corruptos. Méndez reunió todas las pruebas, las ocultó allí junto con el tesoro de guerra republicano y planeó entregárselo al gobierno de Juárez. Pero nunca llegó. Fue ejecutado por los franceses en 1867 y su escondite quedó en el olvido. Elena sintió que sus piernas cedían. Cayó de rodillas en el frío suelo. Esto no era solo oro, era la verdad que Rodrigo había estado buscando, la verdad que le había costado la vida. Don Ezequiel, el hombre que los había expulsado, que había asesinado a su esposo, era el heredero de un imperio construido sobre sangre y mentiras. Y ella, Elena Martínez, una viuda pobre y sin educación, tenía el poder para destruirlo. Tomó uno de los mapas. Mostraba claramente los límites originales de las tierras comunales, incluyendo no solo la finca Santa Gertrudis, sino también las propiedades vecinas que don Ezequiel había comprado con el paso de los años. Si estos documentos llegaran al juez de distrito, o mejor aún, al gobernador del estado, don Ezequiel perdería todo: su riqueza, su poder, su reputación. Pero Elena también sabía que hombres como don Ezequiel no renunciarían al poder sin luchar. La matarían a ella y a sus hijos antes de permitir que la verdad saliera a la luz. Necesitaba un plan, necesitaba protección, necesitaba ser más astuta que el hombre que había asesinado a su marido. Salió de la cámara con 2 monedas de oro escondidas en su chal y un documento sellado en el corpiño. Dejó todo lo demás intacto.
Cuando salió de la trampilla, el amanecer comenzaba a filtrar una luz grisácea por las grietas de la cabaña. Sombra la observaba fijamente, moviendo ligeramente la cola. Elena cerró la trampilla y la cubrió cuidadosamente con tierra. Luego se sentó junto al fuego moribundo, alimentándolo con más leña, y esperó a que sus hijos despertaran. Había entrado en aquella choza como una viuda desesperada y rechazada. Pero ahora, con el amanecer, se alzaba como algo diferente. Ella era la guardiana de un secreto que podría cambiar el destino de todo el valle. Y don Ezequiel, el hombre que creía haberla destruido, no tenía idea de lo que acababa de despertar. Los primeros 3 días en la cabaña del Bosque del Silencio fueron una prueba de resistencia que habría destrozado a cualquiera menos desesperado que Elena. El hambre no era solo una molestia, era una presencia física constante, un dolor sordo en el estómago que se convertía en calambres cuando los niños lloraban pidiendo comida inexistente. Elena solo había traído lo que podía cargar: 2 mantas raídas, una olla de barro, un metate y un pequeño saco con medio kilo de maíz que había logrado esconder de los hombres de don Ezequiel. Ese maíz debía alimentar a 7 personas y no duraría más de 4 días si lo racionaba con crueldad. La cabaña, aunque protegía de la lluvia incesante, era un refugio miserable. Las paredes de madera podrida dejaban entrar el viento gélido que bajaba de las montañas, y el suelo de tierra se convertía en barro en los rincones donde goteaba el techo. Elena pasó todo el primer día tapando las grietas más grandes con barro y hojas secas, mientras Miguel y Antonio recogían más leña del bosque circundante. Sombra se convirtió en su inesperada salvación. El perro, entrenado por Rodrigo para la caza, desaparecía en el bosque durante horas y regresaba con conejos, ardillas y, una vez, increíblemente, con un pequeño tejón que alimentó a toda la familia durante 2 días. Elena no sabía si agradecer a Dios o al espíritu de Rodrigo por haberles dejado este extraordinario animal. Pero más allá del hambre y el frío, era el silencio del bosque lo que más perturbaba a Elena. No era el silencio de la paz, sino el silencio de la ausencia absoluta. No se oían pájaros cantando al amanecer. No se oían grillos por la noche. Solo el susurro constante del viento entre los árboles y el goteo incesante de la lluvia. Los niños también lo sintieron. Rosa, normalmente una alegre niña de 7 años, casi había dejado de hablar. Estaba sentada junto al fuego, con los ojos abiertos, contemplando las sombras que danzaban en las paredes podridas. Los gemelos, Pedro y Pablo, se abrazaban constantemente, susurrando en su propio idioma secreto, que Elena no entendía. Solo Miguel parecía adaptarse. A sus 11 años había asumido el rol de hombre de la casa con una seriedad que le partía el corazón a Elena. Cortaba leña con el hacha pequeña que encontraron en la choza, reparaba el techo con ramas y hojas de palma, y jamás, ni una sola vez, se quejó del hambre que Elena sabía que lo consumía. La tercera noche, mientras los niños dormían acurrucados junto al fuego, Elena sacó las 2 monedas de oro de su escondite y las acercó a las brasas. Brillaban con una luz suave e hipnótica, prometiendo tanto salvación como peligro. Cada moneda valía 20 pesos oro, una fortuna para una familia campesina. Con solo una de esas monedas podían comprar maíz para 2 meses, frijoles, sal, mantas nuevas, ropa para los niños. Podían ganar tiempo. Pero usar esas monedas significaba responder preguntas. ¿De dónde había sacado oro imperial una viuda desamparada? Las monedas eran antiguas, reconocibles. El comerciante del pueblo más cercano, don Fermín, era un hombre tacaño, pero no tonto. Hacía preguntas, y esas preguntas acababan llegando a oídos de don Ezequiel. Elena necesitaba una historia que explicara el oro sin revelar la bóveda. Una historia que la protegiera a ella y a sus hijos mientras usaba el tesoro para sobrevivir. Pasó la noche despierta, alimentando el fuego con ramas secas, escuchando la respiración de sus hijos y el suave gruñido ocasional de Sombra,
que vigilaba desde su puesto junto a la puerta. Su mente trabajaba febrilmente, creando y descartando historias. Al amanecer, ya tenía decidido su plan. Se levantó temprano y despertó con suavidad a Miguel. «Hijo, necesito que cuides de tus hermanos hoy. No salgas de la cabaña. Mantén el fuego encendido y la puerta cerrada. Me voy al pueblo». Miguel la miró con preocupación. «¿Al pueblo? Mamá, don Ezequiel...» «No me verá», interrumpió Elena con más confianza de la que sentía. «Voy a San Miguel de Arriba, no a Santa Gertrudis. Es un día de viaje, pero puedo llegar antes del anochecer si salgo ahora». San Miguel de Arriba era un pequeño pueblo minero en el valle vecino, separado del rancho de don Ezequiel por una sierra boscosa. Allí nadie la reconocería. Nadie le haría preguntas. «Sombra viene conmigo», añadió Elena. El perro aguzó el oído al oír su nombre. «Eres el hombre de la casa mientras no estoy, Miguel. ¿Puedo confiar en ti?» El niño se enderezó, con el pecho delgado henchido de orgullo y responsabilidad. «Sí, mamá, no entrará nadie, te lo prometo». Elena le besó la frente, recogió su chal más limpio, escondió una de las monedas de oro en una pequeña bolsa que colgó de su cuello bajo su ropa y salió a la luz gris del amanecer con Sombra a su lado. El camino a San Miguel de Arriba era traicionero, un sendero de cabras que ascendía por la ladera rocosa antes de descender al valle minero. Elena caminaba deprisa, impulsada por la urgencia y el miedo. Cada hora que pasaba lejos de sus hijos era una angustia agonizante. Llegó a San Miguel alrededor del mediodía, agotada, con los pies sangrando bajo sus gastadas sandalias. El pueblo era feo y funcional, construido alrededor de una mina de plata que había conocido tiempos mejores. Las calles estaban llenas de hombres cubiertos de hollín, mujeres lavando ropa en las acequias y el penetrante olor a azufre emanaba de los túneles. Elena encontró la tienda principal, una casa de adobe con un letrero descolorido que decía «Tienda General, dueño, Simón Vargas». Entró con Sombra, quien inmediatamente adoptó una postura protectora a su lado. El tendero, un hombre gordo con un delantal manchado y ojos de cerdo calculadores, la miró de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. «¿Qué quiere, señora? Si ha venido a pedir crédito, olvídelo. Aquí pagamos en efectivo». Elena sacó la moneda de oro de su escondite y la colocó sobre el mostrador de madera con un golpe seco que hizo que el comerciante se atragantara con su propia saliva. El hombre abrió los ojos de par en par, sorprendido. Tomó la moneda con dedos temblorosos, la mordió para comprobar su autenticidad y la levantó contra la luz que entraba por la ventana sucia. Este es el oro de Maximiliano», susurró con reverencia y codicia. «¿De dónde lo sacó?» Elena había preparado su historia. La había ensayado mentalmente durante todo el paseo. «Perteneció a mi difunto esposo», dijo con voz firme y clara. «Lo heredó de su abuelo, quien luchó en la Guerra de Reforma. Guardó 5 de estas monedas toda su vida, pensando que podría venderlas algún día si surgía la necesidad. Pues bien, la necesidad ha llegado. Mi esposo murió hace un mes y tengo 6 hijos que alimentar». Era una historia plausible. Muchos veteranos de guerra habían escondido pequeñas fortunas que se transmitían de generación en generación. El tendero la estudió con ojos de cerdo, buscando indicios de una mentira. «¿Tienes más de estos?», preguntó, apenas conteniendo su codicia. «4 más», mintió Elena, «pero solo una al mes. Si me trata bien, volveré. Si pregunta o habla de esto, me llevaré mi negocio a otro pueblo». La amenaza era clara. El tendero tragó saliva con dificultad, viendo no solo una moneda de oro, sino la perspectiva de 4 transacciones más. «Por supuesto, señora, total discreción. ¿Qué necesita?» Elena compró con cuidado 2 costales de maíz, 1 de frijoles, 1 kilo de sal, piloncillo, azúcar de caña sin refinar, manteca de cerdo, una manta gruesa de lana, agujas e hilo, cerillas, 2 cuchillos de cocina y jabón.
El tendero lo envolvió todo en un bulto que Elena pudo cargar. Le dio el cambio en monedas de plata y cobre, suficiente para comprar pequeñas cosas para semanas. Elena guardó el dinero con cuidado. Al salir de la tienda sintió la mirada del dependiente clavada en su espalda. Sabía que el hombre memorizaba cada detalle de su apariencia para poder identificarla si regresaba o describirla si alguien preguntaba. Pero Elena había tomado precauciones. Se cubrió el pelo con el chal, se untó tierra en la cara para cambiar sus rasgos y se puso un nombre falso. María Sánchez, viuda de San Pedro de las Cruces, un pueblo al otro lado de la sierra que el tendero probablemente nunca visitaría. El viaje de regreso fue una tortura. El bulto pesaba como si estuviera lleno de piedras, y el empinado sendero hacía que cada paso fuera un esfuerzo agonizante. Sombra caminaba a su lado, mirándola de vez en cuando con lo que Elena juró que era una preocupación canina. Llegó a la cabaña justo cuando el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Miguel la esperaba en la puerta, con el rostro iluminado de alivio. «¡Mamá! ¡Has vuelto!». Los demás niños salieron corriendo, abrazados a sus piernas, llorando de alegría. Incluso Rosa, la más callada, sonrió por primera vez en días. Esa noche, Elena preparó el primer festín real que habían tenido en semanas. Tortillas calientes con frijoles refritos, endulzados con piloncillo. Los niños comieron hasta que sus estómagos no aguantaron más, y luego se durmieron con las manos aún manchadas de masa, sonriendo en sueños. Elena permaneció despierta, atendiendo el fuego, pensando en la cámara bajo el suelo. El oro le había dado tiempo. Los documentos le darían poder. Pero, ¿cómo podría usarlos sin destruirse en el proceso? Sombra gruñó suavemente desde su puesto en la puerta. Elena se tensó. «¿Qué pasa, chico?». El perro tenía las orejas erguidas, mirando fijamente la trampilla cubierta. Y entonces Elena también lo oyó. Un sonido débil, casi imperceptible, que venía de abajo. Era el sonido de algo moviéndose en la cámara subterránea. El corazón de Elena se paró por completo. El sonido provenía claramente de abajo, de la cámara sellada que había visitado hacía apenas 3 días. No era el crujido de la madera vieja al asentarse ni el goteo del agua. Era algo diferente, algo que sonaba pausado, rítmico. Un rasguño, como si algo o alguien estuviera arañando la piedra. Sombra se levantó en silencio, con el pelaje de su espalda erizado como espinas. Su gruñido era bajo y continuo, la clase de advertencia que lanzaba cuando percibía una amenaza real. Elena se levantó lentamente, agarrando uno de los cuchillos nuevos que había comprado, el frío y reconfortante metal en su mano temblorosa. Los niños seguían dormidos, ajenos al terror que se apoderaba de su madre. Elena se acercó a la trampilla, cada paso le parecía una eternidad. Pegó la oreja al suelo de tierra, escuchando. Los rasguños cesaron. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio expectante, como si lo que estuviera abajo también estuviera escuchando, esperando. Elena permaneció inmóvil durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos. El sonido no regresó. Lentamente, con el cuchillo aún en la mano, se alejó de la trampilla y regresó al fuego. No durmió esa noche. Se sentó con la espalda contra la pared, observando la trampilla, esperando a que se abriera sola o a que algo saliera de ella. Sombra también vigilaba, sin apartar la vista del suelo. Pero no pasó nada más. Al amanecer, Elena tomó una decisión. No podía vivir con ese miedo. Necesitaba saber qué había causado ese sonido. Quizás era solo un animal que había encontrado otra entrada a la cámara, una rata grande o un mapache. Quizás era agua filtrándose por las paredes de piedra. O quizás no quería pensar en el tal vez relacionado con los muertos de la masacre de 1867. Esperó a que Miguel despertara. «Necesito que vuelvas a vigilar a tus hermanos», dijo en voz baja. «No voy a salir, solo voy a revisar algo en la cabaña».
Si oyes algo extraño, si pasa algo, llévate a tus hermanos y corre al bosque. ¿Entiendes? Miguel asintió. Sus ojos mostraban que entendía que algo andaba mal, pero era lo suficientemente valiente o tenía suficiente miedo de no preguntar. Elena preparó una antorcha mejor esta vez, envolviendo un palo grueso en trapos empapados en la manteca que había comprado. Encendió la antorcha en el fuego y, con Sombra pegada a su costado, levantó la trampilla. El aire que salió era más frío de lo que recordaba, y ese olor metálico era más intenso, casi asfixiante. Empezó a bajar los escalones de madera, seguida por Sombra con una cautela inusual para un perro de su tamaño. Llegó al fondo y levantó la antorcha. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La mesa con los mapas amarillentos, las cajas de oro y plata apiladas contra la pared, los documentos sellados esparcidos por la superficie de madera. Pero entonces vio algo que no había notado en su primera visita, cegada como estaba por el descubrimiento del oro. En la pared del fondo, medio oculta por las sombras, había una puerta de hierro. Elena se acercó lentamente, con el miedo y la curiosidad luchando en su interior. La puerta era pequeña, de apenas 1,5 metros de altura, de hierro negro corroído por décadas de humedad. Tenía un cerrojo grande, pero estaba sin llave, como si alguien la hubiera abierto recientemente y no la hubiera cerrado del todo. Su mano tembló al tocar el frío metal. Empujó suavemente. La puerta se abrió con un chirrido agudo que le provocó escalofríos, revelando un estrecho túnel que se extendía hacia la oscuridad absoluta. Su linterna apenas penetró unos metros antes de que las sombras lo envolvieran todo. Sombra gruñó, pero no a modo de advertencia. Era un gruñido de incertidumbre, como si el perro tampoco supiera qué hacer con esta nueva llegada. Elena sabía que debía darse la vuelta, subir las escaleras, cerrar la trampilla y olvidarse de la existencia del túnel. Pero la misma desesperación que la había llevado a la cabaña del bosque, que la había hecho descender a esta cámara, que la había impulsado a tomar el oro, ahora la impulsaba hacia adelante. «¡Quédate aquí!», le ordenó a Sombra. El perro obedeció a regañadientes, echándose junto a la verja de hierro en guardia. Elena entró en el túnel. El espacio era claustrofóbico. Las paredes de roca sólida le rozaban los hombros. El techo era tan bajo que tenía que caminar encorvada. El aire estaba viciado. Le costaba respirar, como si nadie hubiera perturbado esa atmósfera en décadas. Avanzó 10 metros, luego 20. Su linterna proyectaba sombras grotescas que parecían moverse con vida propia. El túnel giró ligeramente a la izquierda y luego se ensanchó abruptamente hacia otra cámara, más pequeña que la primera. Lo que Elena vio allí la hizo caer de rodillas y el aliento escapó de sus pulmones en un doloroso jadeo. No era una cámara del tesoro. Era una tumba. Había al menos 20 esqueletos, quizá más, esparcidos por el suelo de tierra. Algunos estaban agazapados contra las paredes, como si hubieran intentado esconderse en los rincones. Otros yacían en posturas que sugerían que habían muerto intentando salir con las manos desnudas, con los dedos huesudos aún extendidos contra la roca sólida. Los uniformes podridos que aún colgaban de algunos de los huesos eran inconfundibles. Uniformes azules y rojos del ejército republicano, con las insignias corroídas pero reconocibles. Estos eran los insurgentes de la masacre de 1867. No los habían colgado de árboles, como decían las leyendas. Los habían encerrado vivos en esta tumba subterránea, abandonados a su suerte para que murieran lentamente de hambre y asfixia. Y en el centro de la habitación, sentado en una silla de madera con la espalda contra la pared, había otro esqueleto. Pero este era diferente. Vestía los restos de un uniforme de oficial, con charreteras doradas deslustradas y una faja roja descolorida. En su regazo, protegido por sus huesudos brazos, reposaba un grueso libro encuadernado en cuero. Elena se obligó a ponerse de pie, con las piernas temblorosas.
se acercó al oficial muerto con una reverencia instintiva, como si estuviera en una iglesia. Con infinito cuidado, apartó los brazos esqueléticos y cogió el libro. La cubierta de cuero estaba fría y resbaladiza por la humedad. Lo abrió. Era un diario. La primera página, escrita con letra elegante y firme, decía: Diario del general Ignacio Méndez, Ejército Republicano de México. Si alguien lo encuentra, que sepa que morimos no como cobardes, sino como prisioneros de nuestra propia victoria. Ojalá la verdad que resguardamos en esta cámara salga a la luz algún día. Elena pasaba las páginas con manos temblorosas. El general Méndez había escrito su diario durante los últimos días de su vida, documentándolo todo. Cómo había descubierto el fraude de la familia Aguirre, cómo había reunido las pruebas, cómo había escondido el tesoro de guerra republicano en esta cámara secreta bajo la choza abandonada, planeando regresar a buscarlo después de la guerra. Pero las fuerzas imperiales francesas los habían alcanzado. En lugar de ejecutarlos públicamente, el comandante francés, un coronel llamado Beaumont, había hecho algo mucho más cruel. Los había encerrado vivos en el túnel, bloqueando la única salida con dinamita. La última entrada del diario, escrita con letra temblorosa y apenas legible, estaba fechada 2 semanas después de que fueron sellados. El aire se enrarece cada día. Nos hemos comido las últimas ratas que pudimos atrapar. El cabo Ramírez murió esta mañana. Lo pusimos en un rincón con los otros 12. Solo 8 de nosotros quedamos con vida. El constante arañazo contra las paredes ha cesado. No nos quedan fuerzas. A quien encuentre esto, usen la evidencia. Devuelvan la tierra a la gente. No permitan que nuestras muertes sean en vano. Que Dios tenga piedad de nuestras almas. General Ignacio Méndez. Elena cerró el periódico con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estos hombres no habían muerto por oro. Habían muerto protegiendo la verdad, protegiendo la evidencia que despojaría del poder a tiranos como la familia Aguirre. Y ahora esa responsabilidad recaía sobre ella. Una viuda analfabeta con 6 hijos. Entonces volvió a oír el sonido, el rasguño. Pero ahora Elena comprendía qué era. No era un espíritu atormentado. Era el viento, filtrándose por las grietas microscópicas de la roca, creando un efecto acústico que sonaba como uñas contra la piedra. Era el suspiro de la tierra misma, exhalando el dolor de estos muertos. Se arrodilló ante el general Méndez. «Te lo prometo», susurró con la voz entrecortada. «Te prometo que usaré esto, que no morirán en vano». Tomó el diario y regresó por el túnel, cerrando la puerta de hierro tras ella con reverencia. Subió las escaleras con el peso de 20 muertos sobre sus hombros. Cuando salió a la luz de la mañana, Miguel la esperaba, pálido de preocupación. «Mamá, ¿qué encontraste?» Elena lo miró, luego a sus otros hijos que se habían despertado y la observaban con ojos muy abiertos y asustados. Sostuvo el diario contra su pecho. «Encontré la razón por la que murió tu padre», dijo con dulzura. «Y encontré la manera de asegurarme de que su muerte tenga sentido». Durante los 2 días siguientes, Elena no dejó que los niños se acercaran a la trampilla. Les dijo que había encontrado agua contaminada debajo de la cabaña y que era peligroso bajar. Miguel, con su intuición de 11 años, sabía que su madre mentía, pero fue lo suficientemente sabio como para no presionarla. Por la noche, cuando los niños dormían, Elena bajaba hasta la habitación con su linterna y el diario del general Méndez. No sabía leer bien, solo lo básico que una monja caritativa le había enseñado en su infancia, pero las palabras del general eran claras y directas, escritas para que las entendiera incluso el menos culto. Pasó horas descifrando cada página, cada mapa, cada documento sellado. Y con cada palabra que lograba comprender, la magnitud de lo que había descubierto se volvía más clara y aterradora. La familia Aguirre, ahora representada por don Ezequiel, no solo había robado las tierras de la hacienda Santa Gertrudis,
Habían robado sistemáticamente más de 20.000 hectáreas de tierras comunales a lo largo de 3 generaciones, desplazando a cientos de familias, asesinando a líderes comunitarios que se resistieron y sobornando a jueces y notarios para crear un imperio basado en el fraude. El abuelo de don Ezequiel, don Sebastián Aguirre, había sido particularmente brutal. Durante la Guerra de Reforma colaboró con los franceses, traicionando a los republicanos a cambio de más tierras. Fue él quien reveló la ubicación del general Méndez, quien condujo al coronel Beaumont a la cabaña en el bosque. Y cuando los republicanos finalmente ganaron la guerra y Maximiliano fue ejecutado, don Sebastián simplemente cambió de bando, declarándose partidario de Juárez y usando su oro manchado de sangre para comprar la lealtad del nuevo gobierno. Pero el general Méndez había sido meticuloso. Conservaba copias de escrituras originales, testimonios firmados por testigos, mapas detallados que mostraban los límites reales de las tierras comunales e incluso una lista de sobornos pagados a funcionarios específicos, con fechas y montos. Si estos documentos caían en las manos adecuadas, la familia Aguirre no solo perdería sus tierras. Los herederos podrían enfrentar cargos penales. Ezequiel podría terminar en prisión. Pero Elena también comprendía el peligro mortal que corría. Rodrigo había descubierto solo una fracción de la verdad, quizá 1 o 2 documentos, y lo habían asesinado por ello. Si don Ezequiel descubría que Elena tenía acceso a todo el arsenal de pruebas del general Méndez, no solo la mataría. Mataría a sus 6 hijos para asegurarse de que el secreto muriera con ellos. No podía simplemente llevar los documentos al juez de distrito de Santa Gertrudis. Ese juez estaba en el bolsillo de don Ezequiel, al igual que su padre y su abuelo antes que él. Necesitaba ir más allá, al gobernador del estado, o mejor aún, a la Ciudad de México, al gobierno federal. Pero eso requería dinero para el viaje, contactos que no tenía y, sobre todo, protección. Una viuda pobre que viajaba sola con documentos explosivos sería asesinada mucho antes de llegar a la capital. Necesitaba un plan más inteligente. Necesitaba crear una situación en la que don Ezequiel no pudiera matarla sin ponerse en riesgo. Necesitaba influencia. La idea se le ocurrió la tercera noche, mientras releía una sección específica del diario. El general Méndez mencionó que había enviado una carta al gobernador de Veracruz antes de ser capturado. Una carta en la que resumía sus descubrimientos sobre la familia Aguirre. La carta nunca recibió respuesta, probablemente interceptada o perdida en el caos de la guerra. Pero la carta sentó un precedente. Demostró que existía un interés oficial previo en investigar a los Aguirre, un interés que había permanecido latente durante 30 años. Elena podría despertar ese interés, pero primero necesitaba asegurarse de que, si algo le sucedía, la información no se perdería con ella. Necesitaba un plan de contingencia, un seguro de vida. Al día siguiente, tomó uno de los mapas más importantes, el que mostraba claramente los límites robados de la hacienda, y uno de los documentos sellados más incriminatorios. Los envolvió cuidadosamente en plástico encerado para protegerlos de la humedad, y luego hizo algo que lo lastimó físicamente. Llamó a Miguel. «Hijo, necesito que hagas algo por mí, algo muy importante y muy secreto». El niño la miró con ojos demasiado mayores para su edad. «Como sea, mamá». Elena le entregó el paquete envuelto. «Vas a enterrar esto en un lugar que solo tú conoces. Lejos de aquí, en el bosque. Marca el lugar para que puedas encontrarlo de nuevo, pero que nadie más lo note. ¿Puedes hacerlo?» Miguel asintió solemnemente, entendiendo sin que nadie se lo dijera que esto tenía algo que ver con la muerte de su padre. «Si me pasa algo», continuó Elena con la voz entrecortada, «si viene don Ezequiel y me lleva, o si desaparezco, espera 3 días. Luego desentierras esto y se lo llevas al padre Miguel a la iglesia de San Rafael, al otro lado de la montaña. Nadie más, ¿entiendes? Solo el padre Miguel. Él sabrá qué hacer». El padre Miguel era un anciano sacerdote a quien Elena conocía desde antes de casarse,
un hombre que había denunciado públicamente los abusos de los terratenientes y a quien, solo por su posición en la iglesia, don Ezequiel no se atrevía a tocar directamente. «¿Y si no te pasa nada?», preguntó Miguel. Elena sonrió débilmente. «Entonces permanecerá enterrado hasta que yo te diga que lo desentierres. Es nuestro seguro, hijo, nuestra garantía de que la verdad sobrevivirá». Miguel salió esa tarde con Sombra y regresó 2 horas después, con las manos sucias de tierra, sin el paquete. No dijo dónde lo había enterrado, y Elena no preguntó. Era mejor así. Esa noche, mientras atendía el fuego y escuchaba el silencio absoluto del bosque, Elena sintió que el peso de sus hombros se aligeraba un poco. No estaba sola. Los muertos de la cámara, el general Méndez y sus hombres, estaban con ella. Rodrigo estaba con ella. Y ahora, su hijo Miguel también portaba parte del secreto. Era hora de pasar de la supervivencia a la acción. Había llegado el momento de que la viuda expulsada se convirtiera en algo que don Ezequiel Aguirre nunca hubiera esperado: una amenaza. La 4ª semana en la cabaña del Bosque del Silencio trajo consigo un cambio sutil pero siniestro en la atmósfera. Elena lo sintió antes de poder identificarlo. Una sensación de ser observada, como si a los árboles les hubieran crecido ojos. Sombra también lo notó. El perro había empezado a rondar la cabaña con más frecuencia, con el hocico alzado al viento y las orejas siempre alerta. La noche anterior había gruñido 2 veces en la oscuridad del bosque, y Elena tuvo que calmarlo para que no despertara a los niños. Era un sábado por la mañana cuando Miguel regresó corriendo de su diaria expedición de recogida de leña, con el rostro pálido y los ojos bien abiertos. «Mamá», jadeó, dejando caer la leña junto al fuego. «Hay huellas de botas, de un hombre adulto». Alrededor del claro, como si alguien hubiera estado caminando en círculos vigilando la cabaña. El corazón de Elena se heló. «¿Qué tan fresco?» «De esta mañana, quizás hace 2 o 3 horas». Miguel tragó saliva. «Y hay algo más. Encontré esto clavado en un árbol, cerca del sendero que usamos para llegar al arroyo». Extendió la mano. En ella ya había un trozo de tela rasgada, claramente cortado de un pantalón de algodón. La tela tenía manchas de sangre seca. Elena reconoció la tela al instante. Era de los pantalones que Rodrigo llevaba puestos el día de su muerte. El mensaje era claro. Alguien sabía que ella estaba allí, y ese alguien quería que ella supiera que lo sabían. «Reúne a tus hermanos», ordenó Elena con voz contenida, aunque su mente gritaba pánico. «Todos adentro, ahora». Durante las siguientes horas, Elena reforzó la cabaña lo mejor que pudo. Bloqueó las ventanas rotas con tablas y ramas, apiló leña contra la puerta para que cualquier intento de abrirla hiciera ruido y preparó las 2 únicas armas que tenían: el hacha de Miguel y su cuchillo de cocina. No fue suficiente. Si los hombres de don Ezequiel iban en serio, ella y sus 6 hijos no tendrían ninguna oportunidad. Pero mientras organizaba su patética defensa, una parte de su mente pensaba en otra cosa. ¿Por qué no habían atacado aún? Si sabían dónde estaba, ¿por qué solo dejaban señales de advertencia? La respuesta le llegó como un rayo de comprensión. Don Ezequiel no estaba seguro de qué sabía ella. Rodrigo había mencionado papeles, pero esos papeles nunca aparecieron después de su muerte. Don Ezequiel había registrado su casa, interrogado a los trabajadores, buscado por todas partes, y no encontré nada, porque Elena los tenía, o más precisamente, porque literalmente vivía encima de ellos. Don Ezequiel jugaba con ella, esperando a que hiciera algo, a que revelara lo que sabía o dónde estaban escondidos los documentos. La tela manchada de sangre era una forma de presión psicológica, diseñada para asustarla y hacerla cometer un desliz. Elena se obligó a respirar hondo. Si don Ezequiel la esperaba, ella también esperaría. Pero necesitaba más información sobre la cercanía de sus enemigos.
Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el bosque de ámbar y largas sombras, Elena tomó una decisión arriesgada. Esperó a que los niños estuvieran ocupados comiendo el pozole que había preparado y luego se acercó a Miguel. «Voy a hacer un reconocimiento», susurró. «Sombra viene conmigo. Quédate aquí con la puerta cerrada. Si no regreso en 2 horas antes de que oscurezca por completo, coge lo esencial y corre hacia San Rafael por el sendero del norte. No mires atrás». «¿Entendido?». Miguel quiso protestar, pero la mirada de su madre lo detuvo. Asintió con la mandíbula apretada, decidido. Elena salió al anochecer con Sombra a su lado. El perro percibió de inmediato su nerviosismo y adoptó una postura de caza, con los sentidos agudizados al máximo. Siguieron el rastro de huellas que Miguel había encontrado. Eran de botas militares, como las que usaban los capataces del rancho. La persona había caminado siguiendo un patrón deliberado alrededor del perímetro de la cabaña, manteniéndose a unos 50 metros de distancia, observando desde la sombra de los árboles. Las huellas se dirigían al este, hacia el camino que conectaba con las tierras del rancho Santa Gertrudis. Elena las siguió con cuidado, manteniéndose en las sombras, usando todos los trucos que Rodrigo le había enseñado para moverse silenciosamente en el bosque. Después de 20 minutos de caminar cautelosamente, oyó voces. Se agazapó detrás de un tronco caído, indicándole a Sombra que se quedara quieto. El perro obedeció, con el cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. 2 hombres estaban en un pequeño claro, fumando cigarrillos y hablando en voz baja. Elena reconoció a uno de ellos. Jacinto Mora, capataz principal de don Ezequiel, un hombre brutal conocido por su crueldad con los trabajadores. El otro era más joven, probablemente nuevo en el trabajo. «No entiendo por qué el jefe no nos deja entrar y sacarla de ahí», se quejó el joven. «Una viuda con hijos. ¿Qué tan difícil puede ser?». Jacinto escupió al suelo. «Porque el jefe no es tonto, idiota. Si la viuda supiera algo de esos malditos papeles que encontró su marido, ya los habría usado. Que siga escondida como una rata en ese agujero significa que o no los tiene o no sabe qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. La vigilamos. Tarde o temprano va a necesitar algo, va a tener que salir, va a cometer un error. Y cuando lo haga, la seguimos. Si tiene los papeles escondidos en algún lugar, nos llevará directos a ellos». Jacinto sonrió con una expresión fea en su rostro picado de viruela. «Y una vez que tengamos los papeles, bueno, ya no necesitaremos a la viuda ni a sus mocosos, ¿verdad?». El joven rió nervioso. «¿Y si no los tiene? Entonces mejor nos deshacemos de ella. El jefe no puede tener a la cuñada de Rodrigo por ahí hablando de asesinatos y conspiraciones. Es un cabo suelto que hay que atar». Jacinto aplastó el cigarrillo con el tacón de la bota. «Denle una semana más. El hambre la va a echar». Siempre lo hace. Los 2 hombres comenzaron a caminar de regreso hacia la hacienda, sus voces desvaneciéndose en la distancia. Elena permaneció inmóvil tras el tronco caído, procesando mentalmente lo que acababa de oír. Tenía una semana, quizá menos. Don Ezequiel jugaba a la paciencia, esperando a que la desesperación la traicionara. Pero Elena había oído algo más en esa conversación, algo que le daba ventaja. Don Ezequiel no estaba seguro. Tenía miedo. Y los hombres con miedo cometen errores. Regresó a la cabaña justo cuando se desvanecía la última luz del día. Miguel abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. Era evidente que había estado observando desde la ventana bloqueada. «¿Qué viste?», preguntó ansioso. «Veo que tenemos menos tiempo del que pensaba», respondió Elena. Se arrodilló ante sus 6 hijos y los reunió alrededor del fuego. Incluso la pequeña Lucía pareció percibir la gravedad del momento, observando a su madre con ojos grandes y silenciosos. «Escucha con atención», comenzó Elena con voz firme a pesar del miedo que la carcomía por dentro. «Los hombres malos que lastimaron a tu padre están ahí fuera en el bosque. Están esperando.
pero no vamos a darles lo que quieren. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó Rosa con voz temblorosa, la primera vez que hablaba en días. Quieren asustarnos, quieren que huyamos o que hagamos alguna estupidez. Elena tomó las manos de Rosa entre las suyas. Pero somos más fuertes que eso, somos más inteligentes que eso. Antonio, de 9 años, habló con la voz ronca de un niño que intenta ser valiente. ¿Nos van a matar como mataron a papá? La pregunta directa le rompió el corazón a Elena, pero se obligó a responder con sinceridad. Lo intentarán si les damos la oportunidad. Por eso no se la vamos a dar. Por eso vamos a ser muy, muy cuidadosos y vamos a vencerlos en su propio terreno. Esa noche, Elena no durmió nada. Se sentó junto al lampo a la puerta con el hacha en el regazo, escuchando cada sonido del bosque. Sombra yacía a su lado, con las orejas en constante movimiento, captando cada susurro del viento, cada crujido de una rama. Y en algún momento, cerca del amanecer, cuando la luz gris comenzó a filtrarse a través de las grietas de las paredes, Elena finalizó su plan. No podía esperar una semana. No podía quedarse de brazos cruzados mientras don Ezequiel cerraba la red. Necesitaba tomar la iniciativa, necesitaba hacer una jugada tan audaz e inesperada que don Ezequiel no tuviera tiempo de reaccionar. Necesitaba ir directo a la guarida del lobo. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. El destino tiene una cruel forma de convertir en cenizas los planes cuidadosamente trazados. Elena estaba a punto de aprender esta lección de la forma más dolorosa posible. La mañana del 5.º día tras descubrir las huellas, amaneció con una espesa niebla que transformó el bosque en un paisaje fantasmal. Los árboles aparecían y desaparecían como espectros en la niebla gris, y el silencio era tan denso que incluso el crepitar del fuego parecía apagado. Elena había pasado los últimos días preparándose meticulosamente para su ataque contra don Ezequiel. Había seleccionado los documentos más incriminatorios, memorizado nombres y fechas del diario del general Méndez, y planeado con precisión cómo llegaría a San Rafael para contactar al padre Miguel sin ser vista. Pero entonces, poco después del amanecer, Rosa comenzó a toser. Al principio solo era una tos seca, irritante pero no alarmante. Elena le dio una infusión de gordolobo que había recogido en el bosque y pensó que se le pasaría. Pero al mediodía, la tos de Rosa se había vuelto más profunda y húmeda, y la niña tenía fiebre. Por la tarde, Rosa ardía. Tenía la piel tan caliente que le dolía al tacto, y su respiración se había vuelto superficial y dificultosa. Cuando Elena le levantó la blusa para examinarla, vio las manchas reveladoras en el pecho y la espalda. Puntos rojos que se extendían como un mapa de sufrimiento por la piel pálida de la niña. Neumonía, o algo peor. Miguel la miró con ojos desesperados. «¿Qué pasa, mamá?» Elena se tragó el terror que amenazaba con paralizarla. «Está muy enferma, necesita medicinas, necesita un médico». Pero no había ningún médico en el bosque del silencio. El médico más cercano estaba en Santa Gertrudis, en la plaza del pueblo, a 4 horas de camino. Y para llegar, Elena tendría que cruzar directamente por las tierras de don Ezequiel, donde la esperaban los capataces. Pasó la tarde aplicando compresas frías en la frente de Rosa, obligándola a beber pequeños sorbos de agua, rezando a todos los santos que conocía. Pero la fiebre no bajaba. De hecho, empeoró. Rosa había empezado a delirar, llamando a su padre y hablando con gente que no estaba allí. Los demás niños observaban con rostros pálidos de terror, viendo a su hermana consumirse ante sus ojos. Lucía, la bebé, lloraba sin parar, como si presintiera que algo terrible estaba sucediendo. Al caer la noche, Rosa empezó a convulsionar. Su pequeño cuerpo se convulsionó violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco, revelando solo el blanco. Elena la abrazó, intentando evitar que se mordiera la lengua, llorando de impotencia y rabia. «¡No se la lleven!»,
Gritó al techo podrido de la choza, a Dios, al universo, a quien quiera que estuviera escuchando. «Ya se llevaron a mi esposo, ¿no pueden llevarse también a mi hija?» Pero Dios, si estaba escuchando, no respondió. La convulsión finalmente cesó, dejando a Rosa inconsciente y apenas respirando. Elena miró a sus otros 5 hijos, vio el terror absoluto en sus rostros y supo que no tenía otra opción. El plan contra don Ezequiel tendría que esperar, nada importaba excepto salvar a Rosa. «Miguel», dijo con la voz quebrada, «ponte la ropa más abrigada. ¿Vienes conmigo?» «Antonio, tú mandas. Mantén el fuego encendido y la puerta cerrada. No se la abras a nadie excepto a mí o a Miguel. ¿Entiendes?» Antonio asintió, su rostro tan serio que parecía un hombre pequeño más que un niño de 9 años. Elena envolvió a Rosa en la manta de lana que había comprado en San Miguel, levantó a su hija ardiente hacia su pecho y salió a la noche con Miguel y Sombra. El viaje a Santa Gertrudis fue una pesadilla. La niebla se había convertido en una lluvia gélida que lo empapaba todo. El camino estaba resbaladizo y peligroso, obligando a Elena a caminar con extrema precaución para no dejar caer a Rosa. Miguel iba delante con una linterna improvisada que apenas alumbraba, y Sombra caminaba nerviosa de un lado a otro, olfateando el peligro en la oscuridad. Tras 2 horas de agonizante marcha, llegaron al límite del rancho Santa Gertrudis. Normalmente, Elena habría tomado el camino más largo, bordeando la propiedad para evitar ser vista. Pero Rosa no tenía tiempo para largas caminatas. Su respiración se había vuelto tan débil que Elena tenía que presionar su mejilla contra los labios de la niña cada pocos minutos para asegurarse de que seguía con vida. «Vamos directo al maizal», decidió Elena. «Es más rápido, y con esta lluvia nadie estará patrullando». Fue una apuesta desesperada, pero no tenía otras opciones. Entraron al maizal desde el norte. Las plantas altas y secas susurraban bajo la lluvia. El maíz ya había sido cosechado, dejando solo tallos rotos que se erguían como esqueletos en la oscuridad. El terreno entre las hileras era irregular, lleno de surcos y piedras que hacían tropezar a Elena una y otra vez. Estaban a mitad de camino cuando Sombra gruñó. Elena se quedó paralizada. «¿Qué pasa, muchacho?» El perro miraba hacia el sur, hacia donde los establos de la hacienda apenas se distinguían como siluetas oscuras contra el cielo ligeramente más claro. Tenía las orejas completamente erguidas y el cuerpo rígido. Y entonces Elena también lo oyó. El sonido de los cascos de los caballos chapoteando en el barro, acercándose rápidamente. «¡Corre!», le susurró a Miguel. «¡Al pueblo! ¡No mires atrás!». Corrieron o intentaron correr por el barro traicionero. Miguel iba delante, Elena detrás, con Rosa rebotando peligrosamente en sus brazos y Sombra cerrando la marcha. Los cascos se acercaban. Una voz gritó a lo lejos. «¡Allí, en el maizal! ¡Es ella!». Era la voz de Jacinto, el capataz. Elena sabía que no podrían correr más rápido que un caballo. Los atraparían en segundos. Hizo lo único que podía hacer. Siguió corriendo, rezando para que llegaran a las calles del pueblo antes de que los jinetes los atraparan. Una vez en el pueblo, con testigos, Jacinto no se atrevería a hacerles daño abiertamente. O eso esperaba. Los sonidos de la persecución se acercaban, y Elena podía oír 2, quizá 3 caballos. Miguel iba delante, su pequeña figura apareciendo y desapareciendo bajo la lluvia. Sombra ladraba furiosamente detrás de ellos, intentando frenar a los perseguidores. Y entonces, milagrosamente, emergieron del maizal. Las primeras casas de Santa Gertrudis aparecieron ante ellos, con las ventanas tenuemente iluminadas por velas y lámparas de aceite. «¡Ayuda!», gritó Elena con todo el aire que le quedaba en los pulmones. «¡Mi hija se está muriendo! ¡Necesito un médico!». Las puertas comenzaron a abrirse y rostros curiosos miraban hacia la lluvia.
Los jinetes que los perseguían se detuvieron bruscamente al borde del maizal, sin atreverse a entrar en el pueblo mientras las miradas de los vecinos los observaban. Elena no se detuvo. Corrió directamente a la casa del doctor Aguirre, un anciano sin parentesco con la familia del terrateniente a pesar de compartir apellido, y golpeó su puerta con los puños hasta que le sangraron los nudillos. El médico abrió la puerta, miró a la mujer empapada con un niño moribundo en brazos y, sin hacer preguntas, los dejó entrar. Elena había ganado esta ronda. Pero supo, mientras el médico examinaba a Rosa con manos expertas y expresión preocupada, que había revelado exactamente lo que don Ezequiel esperaba, que estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su plan secreto, por sus hijos. Y hombres como don Ezequiel explotaron sin piedad ese tipo de amor. El consultorio del doctor Aguirre olía a alcohol isopropílico y hierbas secas. Era una habitación pequeña pero limpia, con una mesa de exploración en el centro, estantes llenos de frascos de vidrio con tinturas y polvos, y un escritorio desordenado con libros de medicina abiertos. El médico, un hombre cercano a los 70 años, con manos aún firmes y mirada penetrante, examinó a Rosa con una eficiencia que denotaba décadas de experiencia. Le auscultó el pecho con un estetoscopio, le examinó la garganta, le palpó los ganglios linfáticos del cuello y finalmente se incorporó con un profundo suspiro. Neumonía bacteriana, diagnosticó con voz profunda y sin emoción. Avanzada. Otra noche sin tratamiento y la habría perdido. Elena sintió que se le doblaban las rodillas. Miguel la sujetó con una fuerza sorprendente para un niño de 11 años. ¿Podrás salvarla?, susurró Elena. Puedo intentarlo. Necesita sulfanilamida, compresas tibias y reposo absoluto. Debe quedarse aquí bajo mi cuidado al menos 3 días, quizás una semana. El médico miró a Elena con ojos penetrantes que habían visto demasiado sufrimiento humano. ¿Puede costear el tratamiento? Elena sacó la segunda moneda de oro de su escondite. La colocó sobre el escritorio del doctor con un sonido metálico que resonó como una campana de iglesia en el silencio de la habitación. Los ojos del doctor se abrieron ligeramente, pero su expresión permaneció neutral. Tomó la moneda, la examinó brevemente y la guardó en un cajón cerrado con llave. «Esto cubrirá todo el tratamiento y los medicamentos», dijo simplemente. No preguntó de dónde una viuda pobre había obtenido el oro imperial. Los buenos médicos sabían cuándo no preguntar. Comenzó el tratamiento de inmediato, inyectándole a Rosa una dosis de sulfonamida diluida que la hizo gemir inconsciente. Le aplicó compresas tibias en el pecho, la cubrió con mantas limpias y le indicó a Elena cómo administrar pequeñas dosis de agua con miel cada hora. «Tú también te quedas», le dijo a Elena en un tono indiscutible. «Estás agotada y empapada. Si enfermas, ¿quién cuidará de tus otros hijos?». Era un argumento lógico, pero Elena conocía la verdadera razón. El doctor había visto a los jinetes persiguiéndola. Sabía que algo peligroso estaba sucediendo y ofrecía su casa como refugio. Esa noche, mientras Rosa dormía con la respiración aún entrecortada pero un poco más estable, y Miguel se quedaba dormido en una silla junto a la cama de su hermana, Elena estaba sentada en el pequeño balcón de la oficina mirando las oscuras calles de Santa Gertrudis. Podía ver la hacienda de a lo lejos, sus luces brillando en la colina como ojos malévolos. Sabía que don Ezequiel había sido informado de su presencia en el pueblo. Sabía que estaba decidiendo qué hacer al respecto. El doctor Aguirre salió al balcón con 2 tazas de té caliente. Le ofreció una a Elena sin decir palabra. Bebieron en silencio durante varios minutos antes de que el médico hablara. Rodrigo Martínez. Era su marido, ¿no? Elena asintió, sus manos agarrando la taza caliente. Era un buen hombre. Curé sus heridas más de una vez cuando trabajaba en el rancho. Manos trabajadoras y honestas. El médico hizo una pausa. No creo que se cayera de un caballo. Elena lo fulminó con la mirada. «¿Por qué dices eso?» «Porque vi el cuerpo antes de que lo enterraran.
Las marcas en su cuello no eran de un impacto, eran de estrangulación. El doctor tomó un sorbo de té, pero el juez Mendoza dictaminó que fue un accidente, así que fue un accidente. Nadie contradice al juez Mendoza en este pueblo, no si quieren seguir con vida. Así que ya sabes, empezó Elena. Sé que don Ezequiel es un hombre peligroso, que protege sus intereses con violencia. Sé que su esposo descubrió algo que le costó la vida, y sé que tú, de alguna manera, tienes acceso a lo que descubrió. El doctor la miró directamente. También sé que no puedes usar esa información sin protección. Te matará, Elena. A ti y a tus 6 hijos. Hará que parezca un accidente, una tragedia y nadie dirá ni una palabra. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó Elena con la voz quebrada por la frustración y el miedo. ¿Dejar que se salga con la suya? ¿Dejar que el asesinato de Rodrigo quede impune? No, respondió el doctor con suavidad. Pero necesitas ser más astuto que él. Necesitas aliados. Necesitas crear una situación en la que matarte le cueste más de lo que le beneficie dejarte con vida. Elena procesó sus palabras mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente, tamborileando suavemente sobre el techo de tejas. ¿Y dónde encuentro esos aliados?, preguntó finalmente. El médico sonrió con una expresión triste y cansada. Ya ha encontrado uno. No puedo pelear abiertamente con don Ezequiel, pero puedo hacer algo que jamás esperará. Puedo documentar oficialmente lo que le pasó a su esposo. Puedo redactar un informe médico detallado que contradiga el veredicto del juez Mendoza. Y puedo enviar ese informe a la capital del estado, al Departamento de Investigaciones Criminales. ¿Lo haría? Elena lo miró con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Arriesgaría su vida por nosotros? No solo por ti, por todos los que han sufrido bajo la tiranía de Aguirre durante 3 generaciones. El doctor apretó su taza con tanta fuerza que Elena temió que se rompiera. Mi hermano menor era uno de los trabajadores de la hacienda. Don Sebastián, el abuelo de Ezequiel, lo mató a golpes por supuestamente robar una cabra. Tenía 16 años. Han pasado 40 años y nunca tuve las pruebas ni el poder para llevarlo ante la justicia. Pero si tienes lo que yo creo que tienes, entonces por fin puedo hacerlo. Fue en ese momento, en ese balcón húmedo bajo la lluvia de noviembre, que Elena comprendió algo fundamental. No estaba sola. Había otros que habían perdido a seres queridos, que habían sufrido injusticias, que habían esperado décadas la oportunidad de hacer pagar a los Aguirre por sus crímenes. Solo necesitaban un catalizador, una chispa que encendiera el fuego de la justicia. Y Elena, la viuda expulsada con un perro y 6 hijos, guardando los secretos de 20 muertos en una cámara subterránea, se había convertido en esa chispa. «Doctor», dijo Elena lentamente, sintiendo cómo el plan se formaba en su mente como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. ¿Puede enviar un mensaje de mi parte? A San Rafael. Al padre Miguel. Es urgente. El médico asintió. Mi sobrino hace partos allí cada 2 días. Se va mañana al amanecer. Bien, porque voy a necesitar un sacerdote, un médico y todos los testigos que pueda reunir. Elena se puso de pie, decidida. Don Ezequiel quiere saber lo que tengo. Bueno, se lo voy a mostrar, pero no bajo sus condiciones. Serán las mías. Esa noche, mientras Rosa por fin dormía y la fiebre bajaba poco a poco, Elena escribió una carta con la ayuda del médico. Su letra era torpe, llena de faltas de ortografía, pero las palabras eran claras. Padre Miguel, soy Elena Martínez, viuda de Rodrigo. Mi esposo fue asesinado por descubrir la verdad sobre las tierras robadas a la familia Aguirre. He encontrado la evidencia que buscaba. Evidencia que devolverá las tierras comunales al pueblo. Evidencia que llevará a don Ezequiel a la cárcel, pero necesito su ayuda para presentarla sin que me maten. Por favor, vengan a Santa Gertrudis el próximo domingo a celebrar la misa. Allí, frente a toda la congregación, haré mi revelación.
Con testigos y con Dios de nuestro lado, don Ezequiel no podrá silenciarme. Confío en usted como lo hizo mi esposo. Elena. El médico selló la carta con cera y prometió enviarla con su sobrino al amanecer. Elena regresó junto a la cama de Rosa, tomó la pequeña y cálida mano de su hija y se permitió llorar en silencio. Lágrimas de agotamiento, de miedo, de frágil esperanza. Lo había arriesgado todo al venir a la aldea. Reveló su ubicación, usó otra de sus preciadas monedas de oro y demostró cuánto estaba dispuesta a sacrificar por sus hijos. Pero también había encontrado un aliado. Había puesto en marcha un plan que don Ezequiel no podía detener sin exponerse como el asesino y ladrón que era. En 5 días, durante la misa dominical, delante de todo el pueblo, Elena Martínez dejaría de ser la víctima silenciosa. Se convertiría en el juez, el jurado y el instrumento de justicia que los muertos en la cámara subterránea habían estado esperando durante 30 años. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.